Hola, muy buena tarde. Bienvenidos al Faro. Este es nuestro tercer episodio. Nosotros venimos hablando de lo que ha sido las vidas líquidas, el amor, y para el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que en lo particular es un tema muy sensible. ¿Qué quiero decir con sensible? Que es un tema que a pesar de que en ocasiones ya se ha llegado como a hablar mucho de él en lo que son tanto redes sociales, diferentes contextos, o que todos en algún momento lo hemos escuchado, o inclusive lo que quiero que ustedes empiezan o que sean capaces de ir notando, todos en algún momento de sus vidas lo han vivido y justamente es los duelos. ¿Por qué quise hablarles de los duelos? Porque muchos no entienden todo lo que sucede alrededor de un duelo. Y por esto les quiero yo hablar precisamente de lo que es este tema tan sensible. Pero ustedes se deben de estar haciendo esa pregunta de ¿qué es un duelo? Muchos deben decir, ah, pues sí, un duelo. Muere una persona, muere algún familiar, un ser querido, y pues atravesamos por lo que son eventos pues de tristeza que nos traen como pues cierta melancolía, pero no, un duelo va más allá. Un duelo tiene una gran cantidad de elementos, así como el amor, que se van a entrelazar con lo que es nuestro estilo de vida y que van a generar una serie de sucesos pues muy interesantes. Así que nosotros, para empezar a hablar del duelo, podemos decir que el duelo es un proceso normal. Es esa expresión o lo que es la expresión del duelo es la manera en la que una persona reacciona a la pérdida pues de un ser querido. Ahora, ojo, no solo a lo que es un ser querido, también a una situación, un trabajo, una casa, la escuela, un periodo de vida, a nuestro contexto, que justamente lo que quiero que ustedes sean capaces de empezar a notar. Los duelos no los vamos a encontrar absolutamente en todos lados. ¿Por qué en todos lados? Porque como ustedes se acaban de dar cuenta, y más con lo que fue nuestro tema de las vidas líquidas, adquirimos un estilo de vida tan acelerado que siempre estamos cambiando. Y al estar cambiando, mudándonos, ir tan a prisa, pues precisamente vamos experimentando lo que son duelos. Y justamente la misma sociedad pues nos demanda, como ya habíamos hablado, que estemos bien. Y que inclusive muchas veces nos brincamos lo que es este proceso tan natural de nuestro día a día. Justamente noten eso, no lo brincamos. Y como no lo brincamos, va a empezar a suceder algunos eventos en nosotros que pues, precisamente vamos a notar que sí tiene algunas consecuencias el negarnos sentir un duelo. Ahora, muchas personas creen que el duelo es solo pues una ocasión, pero como vimos, pues no, que es un periodo breve de dolor o de tristeza ante lo que es la respuesta a una pérdida, como las lágrimas que se derraman en un funeral de un ser querido, pero el duelo incluye todo el proceso emocional de enfrentarse a una pérdida y puede durar inclusive muchísimo tiempo. Y este proceso pues involucra muchas emociones, acciones y expresiones diferentes. Y todas ellas ayudan a la que es la persona a aceptar la pérdida de un ser, aceptar la pérdida de un trabajo, de una relación, inclusive, como yo les dije, de periodos de vida. Ustedes se van a estar preguntando, ¿cómo es un periodo de vida? Pues justamente así, la adolescencia, la niñez, la adultez temprana, justamente esos son periodos de vida. Tiene que ver con una serie de características muy grandes de las cuales nosotros vamos a estar hablando un poquito más. Ahora, lo primero que quiero que ustedes noten es de que hay diferentes tipos de duelo. Existen diferentes tipos y es importante diferenciarlo de lo que son algunas manifestaciones culturales, creencias y pues más que nada de inclusive lo que sería una fe religiosa, donde llevar el duelo em, de determinada manera forme parte de la aceptación esperada ante la pérdida. ¿Qué queremos decir con esta parte? Quiero que noten justamente cómo cada cultura, cada entorno dice una manera en la cual empezar a llevar lo que es ese duelo. Y ustedes estarán diciendo, entonces, cada cultura te dice, esta es la forma de llevar tu duelo. Sí, ahora, no es que haya una manera, digamos que absoluta, porque como ustedes se van a dar cuenta, el duelo atraviesa por lo que son fases, etapas, y justamente quiero que vayan notando cómo
cómo cada persona, cada entorno lo va a llevar de una manera diferente. Pero, de alguna manera, los grupos religiosos sí te empiezan a decir también cómo empezar a llevarlo. Y quiero que ustedes no lo noten como inclusive para lo que es la cultura mexicana, el Día de Muertos inclusive tiene una celebración especial para festejar con los muertos. Cómo ya sufriste, ya padeciste algo, inclusive puedes estar en alguna de las etapas del duelo y este día viene y te permite volver a conectar con lo que son estos seres queridos, y entonces es aquí donde nosotros empezamos a llevar esta forma de aceptación acorde a la cultura, las costumbres, los valores, las creencias, tanto de la persona, pero justamente de lo que es el entorno. Ahora, si podemos empezar a entrar en materia, yo les voy a hablar de los tipos de duelo. Y justamente, primerito nosotros nos vamos a encontrar con lo que es el duelo normal. ¿Y qué es un duelo normal? Bueno, pues un duelo normal se dice de una manera como muy teórica que inicia inmediatamente después de la pérdida y que se caracteriza por un estado de aturdimiento, como estar perplejo, aletargado, llantos frecuentes, pensamientos repetitivos sobre las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, como por ejemplo el pude haber hecho esto otro, hubiera hecho esto esta otra manera, o inclusive hubiera disfrutado más a esta persona, me hubiera gustado que pudiéramos ir a tal lado, inclusive ojalá que sí hubiéramos podido vernos antes de que se diera esta situación. Y justamente quiero que, como ya les iba mencionando, no solo aplica para lo que son las personas, también aplica para lo que son eventos, periodos, trabajos, escuela, amigos, y es donde dices, híjole, nunca aproveché mi casa. O sea, vivía en un lugar tan bonito, pero ahí entra la parte de la vida líquida. Vivía en un lugar tan bonito, pero siempre estaba tan deprisa que nunca pude ir a ese parque, o nunca pude salirme al balcón, o nunca pude hacer esto, o nunca pude hacer una carne asada con mis compañeros. Entonces, si se fijan, esas son las pérdidas que se empiezan a acumular, y esas pérdidas, pues obviamente van impactando la vida de la persona. Eh, Habitualmente este proceso alcanza su superación en un plazo no superior a lo que son los 6 meses, pero de una manera así como súper estándar, apegado así como muy rígido, pero la verdad es que nunca es así. Pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, puede ser un año, depende, y depende inclusive de lo que son las mismas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros detectando? Que en esta primera fase la persona se va a encontrar como, pues, aletargado, triste, como se podría decir que la persona está empezando a asimilar, pero sí se viene mucho lo que es este remordimiento de decir, ¿por qué nunca hice esto otro? Ah, ¿verdad? Ya les está empezando a sonar. Todos hemos estado en un momento así, donde nos preguntamos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no salí más con esta persona? ¿Por qué no me di la oportunidad de conocerla desde este otro punto? Y justamente quiero que noten eso. Dicen que el duelo tiene que ver con esa persona cercana a nosotros, pero noten cómo justamente esto se da hasta inclusive con lo que son compañeros del trabajo con los cuales no hemos tenido una relación, donde sabemos que era mi compañero, tenía tal compañero en tal lugar. Y es donde dicen, ¿cómo? O sea, ¿la persona murió? Sí, tuvo un accidente, fue algo abrupto, algo precipitado. Y es donde dices, ¿por qué nunca me di la oportunidad de conocerlo? ¿Por qué no me di la oportunidad de salir? O donde dices, híjole, cuando hicieron tal reunión yo no fui. Y es donde empieza a pegar y es donde dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué, a pesar de que no conviví directamente con esa persona, me estoy sintiendo de esta manera? Ah, ahorita van a entender por qué muchas veces, cuando inclusive algo que no está en tanta relación con nosotros, se activa y se empieza a presentar. El siguiente duelo del que les voy a hablar es el duelo anticipado. Como su nombre lo dice, anticipado. Es aquel que se da antes de que la pérdida haya ocurrido. Por ejemplo, es habitual que cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura,
En él, la persona experimenta de manera prolongada diferentes pensamientos y emociones propios a lo que son las etapas del duelo. Si se dan cuenta, igual, también cuando nuestros padres o nuestros abuelos ya están en una edad muy avanzada, se empieza a dar este duelo por anticipado porque dices, me queda poco tiempo. Y se empieza a tener este tipo de sensaciones, como dicen, de empezar a vivir lo que es el duelo. Y muchos podrán decir, pero es que todavía no lo has perdido, o sea, todavía está, pero es que ya se está adelantando y está llegando. Y desde ahí vemos cómo la persona inclusive la vemos más bajoneada, triste, enojada, porque vamos a ver un poco más adelante qué va pasando con la persona cuando está experimentando este duelo. Ahora, em, si nos damos cuenta, ¿dónde más se puede presentar esto? Ya dijimos, ante una enfermedad terminal, ante un periodo de vida, como por ejemplo los padres, los abuelos, un amigo, pero inclusive cuando sabemos que va a terminar la escuela. Si se dan cuenta, cuando la escuela va a terminar, empezamos inclusive hasta a vivir estos cambios, donde me queda tanto tiempo y me voy a ir de la escuela. Me queda tanto tiempo y me voy a mudar. En las relaciones también pasa lo mismo. Muchas veces algunos ya empezaron a detectar, como nosotros veíamos en el tema anterior, que las cosas ya no están funcionando y que no queda otra más que decir adiós o empezar a separarse. Y es donde justamente la persona puede empezar a vivir un duelo anticipado. Un duelo anticipado donde poco a poco se está empezando a separar o está viviendo lo que son las etapas. Y es aquí donde puede generarse un choque, porque alguien ya lo vive anticipado, pero ¿y la otra parte? ¿Qué pasó con la otra parte? La otra parte no lo ha vivido. Así de manera que cuando llega lo que es pues, la muerte de ese ser querido o el evento, se suele experimentar pues en parte como algo, o se podría decir como algo de calma, algo que da un poquito más de calma porque la persona ya lo empezó a asimilar. Ahora, esto no lo exime de decir, pues ya estoy bien, o sea, ya lo viví antes, ya no me tiene que doler en absoluto. No, como yo les iba mencionando, inclusive pues hasta se pueden dar lo que son, se puede volver a recrear o se puede volver a activar por otra cuestión de sucesos. Pues bien, ahora vamos a hablar de lo que es el siguiente duelo, el duelo sin resolver. Y pues como su nombre lo va indicando, significa que el proceso sigue presente por un tiempo más prolongado. ¿Cuánto aproximadamente? Ahora recuerden, son tiempos aproximados. No quiere decir exclusivamente que sacamos el calendario y digas, ah, es que la persona murió o me separé o me mudé o se presentó tal evento. Y ya pasaron 6 meses, y como aún me siento así, quiere decir que ya tengo esto. No, son ciertos intervalos que, como les dije, van a ir variando por el ambiente, las personas con las que nos relacionamos, inclusive porque muchas veces el duelo ya pudo haber estado casi a punto de resolverse y de repente te quedas sin trabajo y de nuevo se vuelve a juntar y se vuelve a activar. Eso es a lo que yo me refiero con que de repente se activa. Entonces, quiero que noten cómo justamente, pues, este duelo sin resolver nos dice que se presenta por un tiempo más prolongado entre 18 y 24 meses, de lo que pues se empieza a considerar como normal. Ahora estamos hablando de entre año y medio y 2 años. Y lo que es la afiliación es tal que la persona es incapaz de reorganizar su vida y los cambios que la pérdida implica. ¿A qué le suena esto? Que la persona sigue recordando sucesos, recordando eventos, está a full lo que es esta parte del sentimiento de pude haber hecho más, la culpabilización, el aternamiento, el enojo, inclusive hasta sentirse incapaz de poder regresar a su lugar de trabajo, un lugar donde habituaba normalmente, porque se está presentando. Ahora, aquí también se puede presentar lo que es un fenómeno bien interesante, porque aquí inclusive se pueden conservar las cosas y mantener la habitación tal y como la dejó la persona que se fue,
y que esta es una conducta asociada a lo que es muy asociada a lo que es este tipo de duelo. Aquí nos encontramos como la persona es incapaz de deshacerse de los objetos, los sigue manteniendo lo que es la habitación igual, inclusive duerme en lo que es la habitación y la persona que experimenta más esto es la que dice nadie puede entrar, únicamente puedo entrar yo, usa la ropa de la persona que se ha ido, la persona que falleció, se queda en su cuarto, mantiene todo exactamente igual y justamente esta conducta es algo que experimenta mucho lo que son las madres de lo que son las madres de víctimas de feminicidio o de mujeres desaparecidas, también de chicos que de repente desaparecieron, pero es donde más he encontrado como este patrón. Ahora, aquí esto ya empieza a volverse un tanto lo que es un duelo o lo que conlleva lo que es conocido como un duelo patológico, que justamente es de lo que vamos nosotros a estar hablando, también del duelo patológico, porque nosotros podemos ver lo que es un duelo, inclusive ver los tipos de duelo, las fases del duelo, pero ¿qué es un duelo patológico? Porque si se dan cuenta, hay un duelo que va a ser durísimo. Entonces, este duelo sin resolver empieza a tener tintes de lo que es un duelo patológico. Ya aquí se empieza a ver cómo la persona no es capaz de, digamos que, de por sí solo empezar a sobrellevarlo, donde la persona puede estar en totalmente negación o donde se pueden presentar como vemos otros fenómenos que pega más. Bueno, ahora, tenemos también lo que es un duelo crónico. ¿Qué es un duelo crónico? También es una clase o una especie de duelo sin resolver. De hecho, se pueden parecer muchísimo en algunos aspectos, pero su característica es que no remite con lo que es el paso del tiempo y dura años. Entonces, si ustedes lo pueden ir recordando y hacen esta introspectiva de pensar en una época de su vida y dicen, híjole, ¿cómo estaba yo en esa época? Y se recordarán. Imagínense así por años, ya no solo por lo que son 2 años, sino 4, 5, 6, 7 años, incluso hasta la llegada de la propia muerte, es donde podemos decir, híjole, la persona pasó todo lo que le quedaba de su vida en duelo y siempre estuvo en duelo. Era por eso de que siempre estaba así. Y muchos decían, ay, es que como que desde que pasó esto, perdió esa chispa. Pues sí, perdió la chispa porque la persona estuvo en duelo y jamás pudo resolverlo. Ahora, por ejemplo, abandonar interés a lo que son actividades que compartía con la persona fallecida o como vimos, en el lugar, porque muchos decían, estaba en el trabajo de mis sueños. Aquí era feliz, era donde más pleno me sentía y de repente, ¿cómo pasó en pandemia? Cierran, pierdo el trabajo de mis sueños, donde era valorado, donde era reconocido, donde me daban todo. ¿Y qué pasa? Lo pierdo. Y al perderlo, inclusive perdí el interés de continuar, porque muchos dicen, ya jamás voy a volver a encontrar ese lugar, ya jamás voy a volver a encontrar esa persona como estaba con esta persona. Y empieza lo que es la autoflagelación. ¿Qué es una autoflagelación? Son esos castigos emocionales que nos hacemos. ¿Por qué? Porque si se fijan, socialmente también se nos enseñó a castigarnos emocionalmente, porque no nos creemos merecedores de algo. Entonces empiezan a abandonar o se pierde el interés de estas actividades que se compartían o que inclusive la persona hacía, eh, enviudar y eliminar el área de la vida, de lo que es la vida, envidiar inclusive lo que es la vida de la pareja. eh, cuando se presenta lo que es el divorcio, que también se vuelve algo como muy común. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Se da lo que es un divorcio y vemos que uno de los pertenecientes a la pareja ya tiene una pareja y vemos que tiene una vida que parece hasta de ensueño y el otro se queda enojado, resentido, envía la vida de pareja que tienen e inclusive se niega a participar en lo que es otra relación porque odia que se dé acá. Y ahí pasa otro fenómeno. Intenta, pero no funciona, o lo que es el autosabotaje. Hace cosas para que no se dé, para inclusive se siga presentando esta situación de enojo porque está sumamente enojado con la otra persona, de porque se fue, se presentó un engaño
Y ahí se presentan como otras características también muy, muy importantes, que es como un tema aparte, pero que se conecta en este punto con lo que es el duelo. También inclusive hasta se niegan inclusive hasta tener como ciertas convivencias o entrar con interacciones familiares que van desde celebraciones, desde lo que es Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, porque la persona está enojada. Está enojada. Entonces, hasta hay quienes le quitan los cumpleaños a los hijos y porque se genera como esa falta de respeto de no quiere ser feliz o no quiere que inclusive los demás no sean felices porque él tampoco se siente, o ella también tampoco se siente feliz. Entonces se vuelve como esa parte egoísta, de decir, pues si yo no soy feliz, ¿por qué tendrán que serlo los demás? Entonces, inclusive yo creo que ustedes han de estar pensando en varias personas que han llegado a conocer como dice, pues es que ya se fue tal persona, ya, ya cómo vamos a disfrutar algo. Entonces, hay quienes lo hacen de una manera como muy depresiva, por decirlo de alguna manera, como más baja, pero hay quienes lo hacen de una manera como agresiva, que inclusive hasta con enojo, con rencor y lo dicen, o sea, no, en esta casa no se celebra nada porque no hay nada que celebrar, porque ya ni somos una familia o ya no estamos funcionando o nadie se merece esto y empiezan a contagiar a las demás personas de esta manera de vivir. Ahora, vean, es aquí donde entra la otra parte, lo pesado que se vuelve también para los otros la convivencia. Ahora, esto no quiere decir de yo estoy atravesando un duelo, entonces me tengo que separar de las personas, no, antes al contrario. Algo que ayuda mucho en lo que es la elaboración del duelo es permitir el contacto con lo que son las personas. Pero sí hay una parte de que tiende a alejarse. Y si se fijan, aquí entra la parte cultural, y más con los hombres. Porque ¿qué pasa con los hombres? Si me siento triste porque estoy viviendo un duelo y quiero llorar, no me lo van a permitir. Y no me lo van a permitir porque, como sabemos, y más en el contexto mexicano, si lloramos, no somos hombres. Y ahí entra la masculinidad frágil. Ni siquiera me permito llorar. No me permito sentir las emociones que estoy viviendo. Ah, bueno. Entonces, esto pertenece a lo que es el duelo crónico. Pero, ¿qué es un duelo ausente? Este tipo de duelo hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Por tanto, es la etapa de negación que se está empezando a presentar. Esa etapa de la que justamente vamos a estar hablando. Aquí vemos esa parte de negar. No pasó. No, es que no pasó. Y no pasó. Y no quiero hablar de esto. Y no quiero hablar. Y está la persona que dice, es que lo tienes que hablar, lo tienes que sacar. Y ahí se empieza a generar un choque. Porque está la parte de suéltalo, dilo. Y lo otro que dice, no, no quiero. Y no quiero. ¿Por qué? Porque precisamente el afrontamiento. Porque muchos no son capaces de regular sus emociones. Ahora, em, la persona que ha quedado estancada en lo que es esta fase no quiere hacer frente a lo que es la situación. Y es donde con todos sus recursos se va a poner en este papel de no pasa, no lo hablo y no quiero. Y aquí entra el aislamiento. Justamente si lo ven, aquí se empieza a aislar. Porque inclusive hasta convivir con algunas personas, es decir, me lo recuerda. Y como me recuerda este evento, como me recuerda el lugar donde vivía, el lugar donde trabajaba, la pareja con la que salía, me salgo. Y hay personas que por eso terminan huyendo. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero es que en algún momento de mi vida escuché que me dijeron que cambiarme de lugar era bueno. Claro que es bueno, pero es bueno cuando lo puedes empezar a cerrar. Porque parte de eso, de cerrarlo, de la aceptación, el despedirte, conlleva darle justamente como esa cerecita en el pastel que te permite como concluir con esa parte. Pero bueno, ahora, tenemos lo que es el duelo retardado o lo que es el duelo aplazado. Y justamente como lo pueden ver, es un duelo también muy interesante. ¿Por qué es un duelo muy interesante? Porque aquí ustedes van a notar que este duelo es similar al duelo normal. Solo que con la diferencia de que su inicio se da al cabo de un
tiempo y que suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes, pero luego, con un motivo de una frustración o una pérdida diferente e incluso menos importante, reaccionan, pero de una manera exagerada. Quiero que noten justamente esto. Em, la persona puede inclusive hasta decir, ya lo acepté, ya lo estoy hablando, pero se empieza a presentar en esas personas que como les voy diciendo, que tratan de controlar sus emociones de manera excesiva, que siempre quieren tener el control, que el control es sumamente importante y que buscan controlarlo tanto que justamente que cuando se da otro cambio, se desborda. Pero como lo contuvieron tanto, se genera como un bombazo tremendo. Por eso se llama duelo retardado o duelo aplazado, porque lo contuvo. Y aquí puede inclusive hasta empezarse a presentar en lo que son manifestaciones corporales. Sí, en verdad. Sé que ustedes deben de decir, o sea, ¿cómo? ¿Cómo manifestaciones corporales? Cuando experimentamos un duelo, y digamos que también no lo hemos elaborado de la mejor manera, nuestro cuerpo habla. Nuestro cuerpo empieza a hablar a través justamente de una serie digamos que de síntomas o de sintomatologías que van desde dolores de cabeza, ansiedad, estrés, ciertas cuestiones somáticas que de repente podemos notar que fue algo que no te permitió o que se está presentando porque nunca lo viviste, lo trataste de contener y es ahí donde se junta con estos otros eventos, como por ejemplo, lo podemos poner de esta manera, una persona que termina una relación de pareja muy larga o ya lo que es muy bien establecida, inicia rápidamente lo que es otra. ¿Para qué? Para evitar sentir lo que es el duelo. Eh, ahora, justamente entra en una inexplicable depresión. Ya está en una relación y por eso inclusive hasta muchos le dicen, ¿y por qué estás deprimido? O sea, si estás empezando una relación, si ya habías hablado de esto, se presenta nada más así. Aquí quiero que inclusive detecten un detalle. Puede que esa persona que estaba atravesando o que está atravesando por este tipo de duelo, estaba en una relación, como vimos, ya muy, muy grande. Perdón, con mucho tiempo en esta relación y se presenta lo que es la ruptura. Y dice haberlo superado, que se encuentra bien, que inclusive ya está saliendo con una persona, pero aquí se puede presentar una pérdida de trabajo. Y como pierde el trabajo, reactiva el otro, lo intensifica y se viene esto, lo que les menciono, una depresión. Una depresión inclusive hasta con ciertos problemas, como les mencionaba, físicos, que van desde gastritis, gastroenteritis, dolores de cabeza fuertes, apatía, pérdida de apetito o hasta subir mucho de peso, porque como vamos a ver un poquito más adelante las fases, dependiendo de lo que se esté viviendo, también empezamos a entrar a la comida, cierto, aunque parezca chiste, vamos por cierta comida y por comida muy en específico. Ahora, nuestro siguiente duelo es el duelo inhibido. Y el duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en lo que es la expresión de los sentimientos. Y como su mismo nombre lo dice, inhibido, o sea, que se inhibe, que, que disminuye, que baja lo que es esta respuesta, por lo que la persona evita o se rehúsa a lo que es el dolor de la pérdida. A diferencia de lo que es el duelo ausente, este no es un mecanismo de defensa, sino que suele venir asociado a quejas somáticas, como lo que les estoy hablando, como jaquecas, eh, algunos trastornos gastrointestinales, entre otros. Y lo que son las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo. Aquí vemos cómo la persona no se da la oportunidad de sentir el dolor. No quiere sufrir y entonces el cuerpo lo somatiza. Se vienen dolores de cabeza, náuseas, pero sobre todo resfriados. Y aquí noten algo.
lo que fuimos incapaces de sacar por los ojos, de llorar, de gritar, de hacer una rabieta, lo sacamos a través de la nariz, las lágrimas, el sudor, porque nos resfriamos. Es esto lo que empieza a suceder con este duelo inhibido. Ahora, vámonos con otro. El duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de esta. ¿A qué les está sonando? Sí, a la cultura mexicana. A la cultura mexicana que está tan enrolada precisamente a la cultura patriarcal. Y de ahí la parte de la masculinidad frágil, de no tienes que llorar. O sea, no tienes que llorar. O sea, reprimir. Por eso se convierte en algo desautorizado, porque no puedes vivirlo. O inclusive hasta la parte de ya no le duele, ya no le llores, déjalo descansar, suéltalo. Y que te hacen precisamente como esta idea de lo tienes que quitar. Ahora, justamente esto reprime lo que son los sentimientos frente a lo que es la familia, pero internamente no lo has superado. Es aquí donde podemos ver cómo la persona estando frente a la familia, se muestra fuerte, pero lo está guardando todo. Y que muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre lleva asociado un estigma y se encontraba excluida o al menos para el entorno cercano de la persona que lo sufre. Como por ejemplo en casos de separación por violencia doméstica o cuando la persona tuvo una familia aparte, no existe como esta parte de, hay un ligero enojo, entonces no muestres que te está doliendo, o sea, entonces desde ahí todo esto que empieza a suceder o que empieza a provocar que nosotros pues empezamos a desarrollar ciertos síntomas como lo estamos viendo, que nos empiezan a afectar y que nos empieza a costar trabajo estar interactuando con lo que es nuestro día a día. Ahora, el duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción, ¿cómo decirlo? Como desproporcionada en cuanto a lo que es la situación. Y suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Aquí, lo que es este duelo distorsionado es justamente, se presenta, como veíamos, otro evento. Y entonces es, ¿cuál estoy viviendo? ¿El de mi separación o el de la pérdida de mi trabajo? ¿El de que abandoné la escuela o el de que perdí tal cosa? Justamente por eso se vuelve distorsionado, porque no logramos identificar cuál es. Pero quiero que noten algo. En todos estos duelos, si pueden ustedes darse cuenta, los duelos se encuentran en todo lo que es nuestra vida. Como justamente les mostré, en etapas, en personas, compañeros, escuelas, casas, porque efectivamente estar en ese lugar, ¿qué va a pasar cuando me mudo de mi casa? Pues me empieza a pegar también emocionalmente, porque perdí a mis vecinos, perdí ese lugar que me gustaba en específico, o porque perdí inclusive hasta una cierta posición económica, ya no soy esa persona. Ahora, ya que entendimos un poquito más los duelos, necesitamos ver las etapas del duelo. Estas etapas, como yo les iba mencionando en un inicio, son cíclicas. Podemos estar viviendo una y pasar a otra y haberse brincado otras. O inclusive hay una donde existe como más estancamiento. La primera etapa es la de negación. Como su nombre lo dice, es no querer ver la realidad. No querer creer o no poder creer lo que ha pasado y sentir que todo es irreal. Aquí la persona se siente como si estuviera en un sueño y siento que no termino de asimilar esto, o sea, en qué momento fue, cuándo pasó, qué es lo que ha sucedido y vemos inclusive que hasta la persona en ese estado hasta le cuesta más trabajo llorar. Está como en una especie demasiado aletargado. Ahora, está también lo que es la ira. Aquí surge el enojo, el buscar culpar a algo o a alguien, ese sentimiento de injusticia. Y aquí se da el por qué yo, por qué a mí, por qué pasó esto, por qué pasó esto otro. Y es buscar descargar toda esa ira, todo el enojo. Y ahí entran la autoflagelación, el enojo inclusive conmigo mismo. Nunca hiciste esto,
pudiste haber hecho esto otro, y empieza ese descargue. ¿Por qué? Porque la ira se tiene que ir a un lado. Aquí es donde entra lo que yo les mencionaba, el manejo de las habilidades socioemocionales. ¿Cómo manejo mis habilidades? ¿Cómo las controlo? Después tenemos lo que es la negociación. En esta etapa se da un poco más de esperanza, esperanza de que las experiencias sean diferentes y puede presentarse antes de vivir lo que es la pérdida. Se desea volver a la vida como era antes. En esta negociación es bueno, ya lo estoy viviendo, poco a poco quiero volver a tener mi vida, volver a ser como era antes, hacer las cosas otra vez para mí. Y es ese punto donde ya se va acercando como a esa meta, pero también se puede presentar la depresión y se vuelve más consistente lo que es ese sentimiento de pérdida, de tristeza, de rechazo de querer estar con otros, de inclusive incertidumbre y miedo de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ese miedo, esa incertidumbre, esa ansiedad. Es justamente como su nombre lo dice, una etapa con muchísima ansiedad y mucho bajón emocional. Y finalmente, la aceptación, donde se llega a ese proceso de reflexionar sobre la pérdida, donde se empieza a asimilar, pero donde se le empieza a dar un significado y un sentido a lo que es esta nueva etapa que se está viviendo. Aquí ya la persona fue capaz de integrar todo lo que es un aprendizaje, darle un nuevo significado, un nuevo significante. Como vemos, estas etapas pueden ser muy variantes y como les mencioné en un inicio, podemos tener un mayor estancamiento en la depresión, en la negación, en la ira, pero justamente la aceptación y la negociación van a variar un poquito más. Ahora, ya podemos estar empezando a sobrellevar el duelo ya casi acercándonos a la aceptación, pero de nuevo se viene otro evento y ¿qué pasa? Se reactiva. Se reactiva otra de las etapas y otra vez se vuelve cíclico y otra vez de nuevo se vuelven a experimentar y estas se pueden estar brincando. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos no hay una manera correcta de vivir un duelo, porque el duelo se va a vivir de una manera cíclica, no lineal, donde vamos a estar teniendo una serie de altibajos y eso es lo que empieza a ser muy pesado lo que es el duelo. Tanto la persona que lo vive como algunas personas que interactúan con esta persona que lo está experimentando o justamente para toda una familia que está experimentando un duelo por la pérdida de un familiar. Pero a ustedes de seguro les debió de haber llamado la atención la parte del duelo patológico. Quiero que noten cómo en el duelo patológico es una perturbación en la que luego de la muerte de una pareja, de un padre, un hijo, una persona querida, se da una respuesta de duelo persistente y profunda, caracterizada por esa añoranza, una preocupación persistente por lo que es el fallecimiento. Ahora, ya inclusive aquí le empezamos a detectar, como veíamos en las otras etapas, con un tiempo más prolongado, donde ya está con lo que es un cierto tiempo que excede los 2 años, los 3 años, la persona no se puede deshacer de las cosas y sigue experimentando estos cambios cíclicos de lo que son las etapas del duelo o donde inclusive la persona se ancló a la ira, se ancló a la ira, a la negación o a la depresión, como íbamos hablando. Aquí, digamos que se pueden presentar, como íbamos viendo, un intenso dolor emocional, por ejemplo, tristeza, culpa, ira, negación, acusar a alguien directamente o acusarse a sí mismo, una dificultad para aceptar la muerte acontecida o la pérdida que se presentó, ese sentimiento de haber perdido de sí o que algo de uno mismo ha muerto y que jamás va a volver. Y que desde que esto se fue, yo jamás voy a volver a ser el mismo. Desde ahí se empieza a presentar lo que es este duelo patológico. Ahora, aquí todo podemos encontrarnos como cuando las personas se la pasan escuchando lo que son los WhatsApp de audio que alguien mandó para siempre recordar la voz o como veíamos empezar a utilizar la ropa de esa persona porque no se ha terminado de asimilar y a la vez quiere que esté ahí como mantener ese vínculo
pero luego entra otra vez el enojo y eso genera pues una conducta desadaptativa en el entorno y es donde vemos cómo precisamente a esa persona le va a costar un gran trabajo empezar a asimilar su vida. Es aquí donde nos vamos a encontrar como signos y síntomas de lo que es este duelo complicado, patológico, donde nosotros podemos encontrar los siguientes. Una tristeza profunda, dolor y pensamientos constantes acerca de lo que es la pérdida del ser querido, falta de concentración en cuestiones que no sean de la muerte de ese ser, atención extrema a lo que son los recuerdos del ser amado o la anulación excesiva de lo que son esos recuerdos, el tratar los dos polos, o sea, tanto una atención demasiado, pero a la vez negarlos. Deseo una añoranza intensa y persistente por lo que es el difunto, problemas para aceptar la muerte, entumecimiento, distanciamiento, justamente como yo les mencionaba, cómo la persona le empieza a costar muchísimo trabajo empezar a socializar o socializar, inclusive hasta los mismos compañeros, amigos, le mencionan y le exigen tratar de ser esa persona y entre más se le exige a la persona, menos lo es. Más se queda estancado en este entumecimiento, distanciamiento, también un resentimiento por la pérdida. Aquí se da ese pensamiento dual. A la vez extraña a la persona, pero también tiene un resentimiento porque se fue, un enojo con esa persona de por qué te fuiste. Ese sentimiento de que la vida no tiene ningún sentido ni ningún propósito, falta de confianza en otros, la persona va a perder la confianza y no se va a querer abrir, la incapacidad para disfrutar la vida o para recordar las experiencias positivas vividas junto a lo que es ese ser querido. Ahora, quiero que mencionen algo. Ya que estuvimos hablando de los duelos, todos yo creo que ubicaron una etapa de su vida donde tuvieron un duelo, o hasta donde muchos dicen, híjole, creo que tengo un tipo de duelo específico, viví un duelo en específico, o creo que no superé uno. Ustedes se deben de estar preguntando, ¿y cómo lo supero? Aunque parezca chiste, un proceso terapéutico ayuda muchísimo. También algunas actividades como empezar a hablarlo con la misma familia, con algunos compañeros, con lo que son algunos amigos, inclusive, ¿sabes? Me di cuenta de que fue algo que nunca terminé de hablar. ¿Para qué? Para que no se acumule como nosotros lo vimos en alguna etapa y que esto ayude al afrontamiento. Ese es como una primera aproximación, empezar a hablarlo. También ayuda muchísimo lo que es ciertas actividades como lo puede llegar a ser la meditación, hacer ejercicio, algo que funcione como un catalizador. Ahora, si se dan cuenta, yo lo que voy a decir es un catalizador, pero em, cuando esto se empieza a convertir en algo patológico, sí es muy importante lo que es un acompañamiento psicológico, psiquiátrico en algún caso también. Entonces, hacer esa introspectiva de qué siento que me hizo falta, hablarlo, sacarlo más, darme la oportunidad de terminar de hacer ese cierre. Y justamente ese es el otro punto, empezar a cerrarlo, empezar a ver toda la perspectiva con un panorama más extenso. Así que espero que les haya gustado lo que es este capítulo. Me despido de ustedes. Recuerden, síganos en lo que son nuestras redes sociales. Esto fue El Faro, estos fueron los duelos. Un abrazo para todos, cuídense muchísimo y mis mejores deseos. Chao.